Me da gusto estar aquí con ustedes, me da gusto que hayan venido a esta reunión, porque dice la Biblia, vamos de gloria en gloria, y en la mañana compartió Miche en la primera reunión, Sede en la segunda, y estuvo, dicen por ahí, glorioso lo que Dios hizo, y yo sé que Dios va a hacer algo grande, y lo sé porque desde que empezó la alabanza, yo podía sentir la presencia de Dios grandemente, y ahorita puedo sentir la presencia de Dios, así que me voy a apurar. No sé si les pasa cuando está compartiendo alguien que dice, yo ahorita el Espíritu Santo va a venir, y tú así de, ya acaba, porque ya anhelamos la presencia de Dios. Así que voy a tratar de apurarme para que Dios haga lo que tenga que hacer, ¿sale? Y bueno, antes de nada, quiero decirles a ustedes que es un gusto para mí estar aquí. Es un honor poder estar aquí arriba compartiendo con ustedes, pero como les digo también a los de la alabanza, estar aquí arriba no nada más es un privilegio, no nada más es decir, ay, estoy aquí y todo el mundo me ve, sino es una responsabilidad. Yo les digo a ellos que nuestros pastores, Marco y Noe, ellos confían en que nosotros cada domingo podemos llevar a toda la congregación, casi 1000 personas cada domingo a la presencia de Dios. Entonces, estar aquí, más que un honor y todo, es una gran responsabilidad de que ustedes esta tarde puedan irse con algo de la presencia de Dios y con palabra de parte de Dios. ¿Sale? Entonces te pido que abras tu corazón y que estés atento a lo que Dios va a hacer contigo. ¿Sale? Y antes, quiero que hagamos una retrospectiva, les voy a hacer examen, a ver si es cierto, soy Miss en la Escuela Amistad, entonces vamos a hacer algunas preguntas y quiero que vayamos para atrás en estas semanas. Y si han venido los domingos, si vienen a la iglesia, ¿son fieles? ¿Sí vienen o no? Vamos a dar vara, no se crean. Y quiero que vayamos atrás unas semanas y quiero que recordemos el tema que Noe dio. ¿Se acuerdan qué tema dio Noe? Matar la carne, ¿sí? Y ella hablaba de que nosotros teníamos que matar la carne para dejar espacio al Espíritu Santo, ¿sí? Y ese mensaje traía en esencia un trasfondo que ahorita es de lo que vamos a hablar. Sí, ella decía, maten la carne para que haya más lugar para el Espíritu Santo. Y después después de Noe, ¿compartió quién? Marco, ay, sí vienen. Y Marco nos hablaba sobre ¿qué? Sobre cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y él decía, no hagan nada para que la presencia del Espíritu Santo no se vaya de ustedes. Y eso en esencia y en trasfondo tiene algo de lo que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Y después compartió Zule, compartió Liz, fueron los que me tocó escuchar, y hablaban también de hacer una limpieza para que el Espíritu Santo pudiera venir. En la mañana Miche compartía algo, ayer Hernán compartía algo, y todo era lo mismo. Y la esencia del mensaje, ¿sí saben cuál es? De lo que han compartido. Santidad, ¿sí? Dios me decía una y otra vez, en lo que decía Noe, vencer la carne es mantenernos en santidad. Es decir, voy a quitar todo lo que me está estorbando, lo voy a dejar a un lado porque quiero ser lleno de Dios. Marco, cuando hablaba del Espíritu Santo, no voy a hacer nada para cuidar la presencia de Dios, y eso es santidad, estar apartado por Dios o para Dios, ¿no? Entonces, conforme pasaban los días, y bueno, ayer Hernán compartía también de estar conectados, pero dijo algo que a mí dije, ay, es confirmación de lo que Dios va a hacer. Chicos de cabina, no me pusieron el tiempo, vamos a predicar 3 horas, no se crean. Nada más me lo ponen, porfa. Y ayer Hernán decía algo sobre estar conectados con Dios, pero dijo algo que para mí fue clave de que teníamos que compartir esto. Y dijo Hernán, ahí está atrás, dijo, nosotros estamos esperando una ola de avivamiento y estamos esperando poder, queremos que nuestra ciudad sea cambiada, queremos que nuestras familias sean cambiadas, que nosotros seamos cambiados. Pero decía, con esa ola de poder y avivamiento también va a venir una limpieza. Entonces yo creo que Dios lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo ahorita es limpieza. ¿Sí? Entonces tenemos aquí ahorita al final, pongan atención porque ahorita les voy a decir por qué este tema se llama el esplendor del templo. Y entonces yo haciendo mi devocional me encontré en Levítico 10:10. No voy a poner todos los versículos porque quiero que vayamos rapidito. Pero Levítico 10:10 habla de cuando
los hijos de Aarón iban a ser puestos como sacerdotes del templo y Dios a través de Moisés le dio instrucciones a Aarón y le dijo así en Levítico 10:10. Dice, deben distinguir entre lo sagrado y lo común, entre lo que es ceremonialmente impuro y lo que es impuro. Y a veces decimos, ok, tengo que distinguir entre lo que está bien y entre lo que está mal, pero a veces en nuestra cultura o en nuestra mente estamos diciendo, bueno, lo que yo hago para mí es correcto, no creo que afecte a nada, pero tenemos que entender que cosas que probablemente para nosotros son puras, para Dios no son puras. Entonces es necesario comenzar a poder distinguir entre lo que es puro para Dios y lo que es impuro. ¿Por qué? Dice, porque solamente así, cuando ellos reconocían y se purificaban, ellos podían entrar al lugar santísimo. Si Dios pedía santidad para poder entrar en la presencia de Dios. Entonces dice, la cosa era sencilla, o estabas completamente purificado cuando entrabas a la presencia de Dios, completamente purificado para entrar a la presencia de Dios, o estabas purificado o te morías. Punto. Dice, tú no podías entrar a la presencia de Dios si no eras completamente santo. ¿Sí? Y les digo, así como en mi devocional y en los temas, Dios me estuvo hablando santidad, santidad, limpieza, limpieza. Y de una forma, y luego me hablaba Dios de otra forma, y nos hablaba Noé con globos, y nos hablaba Marco con el Espíritu Santo. Y era tanto lo que Dios me hablaba de santidad que le dije, Dios, no manches, o sea, en verdad, estoy tan mal. Digo, estoy tan mal para que todo el tiempo me recuerdes que santidad y santidad y santidad. Y entonces yo le pregunté, le dije, Dios, le dije, ¿por qué tanta santidad? Le dije, ¿por qué nada más aquellos que eran completamente santos y puros podían entrar en tu presencia? ¿Y quieren saber lo que me dijo? Espérense, todavía no. Les voy a decir más adelante, pero quiero que se queden con eso. ¿Por qué Dios nos pide tanta santidad? ¿Por qué Dios pide que estemos apartados para Él? ¿Sí? Entonces, dice, lo repito, dice, Dios me decía, ustedes deben aprender a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No solo fuera de ustedes, porque decimos, pues yo me aparto en santidad porque yo no voy a los bares. Yo no voy a los antros, porque yo ya no me junto con mi amigo los borrachos, porque yo ya no hago esto, porque no hago el otro. Dice, Dios me decía, es santidad no solo afuera de ustedes o lo que les rodea, sino también adentro de ustedes. ¿Sí? Primero lo que tenemos que hacer, y ya Zule lo platicaba la semana pasada, entender qué es santidad. No me pusieron el tiempo. Bueno, dice, tenemos que entender lo que es santidad. Dice, santidad es ser apartado para Dios. Es ganar, así como decía Noé, es ganar la batalla contra la carne, eso es santidad. Cuidar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, eso es santidad. Es limpiarnos para hacer espacio para la presencia de Dios, eso es santidad. ¿Sí? Entonces, Zule decía la semana pasada, Dios está buscando y exigiendo de nosotros una lealtad absoluta y una devoción exclusiva a Él. Dice, lealtad absoluta para Él. Eso es santidad. ¿Sí? Y otro ejemplo que tengo dice, santidad es atesorar la presencia del Espíritu Santo en tu vida como la cosa más preciada que pueda existir. Y eso tiene que ver con lo que decía Marco, es no apagar el Espíritu. Y no sé si ustedes vieron la película del Señor de los Anillos. ¿Sí la vieron? ¿Sí se acuerdan de un mono raro? No me acuerdo cómo se llamaba, que él anhelaba ¿qué? Un anillo. ¿Sí se ve? Hagan zoom. Los que no tienen lentes como yo. Dice, él atesoraba un anillo. Y él estaba completamente loco, porque estaba literal loco, porque decía, oh, my precious, y estaba así, y dejaban algo, el anillo solo, lo quiero, y se volvía loco por tener ese anillo. Y yo cuando le decía a Dios, ¿qué es santidad? Me decía, santidad es atesorar la presencia de Dios y mantenerte apartado para la presencia de Dios, para el Espíritu, es que ustedes valoren esa presencia. Entonces, dice santidad, cuando tú entiendes qué es santidad y qué es atesorar la presencia del Espíritu Santo, tú no vas a querer hacer nada
que pueda hacer que eso se vaya, que la presencia de Dios. Pero vas a querer hacer todo lo posible porque se quede. Y les digo, es como Gollum, creo que se llama. ¿Sí? No la vean, no se crean. Y Gollum, el monito de la película, él buscaba y decía, ay, lo quiero, y hacía todo y estaba cerca de la persona que portaba el anillo porque decía, yo lo quiero para mí. Cualquier momento él buscaba y me decía, Dios, eso es santidad, busquen la presencia, vuélvanse locos por estar con la presencia de Dios. Y cuando ustedes valoren eso, dice, no van a querer hacer nada que impida que el Espíritu Santo esté con ustedes, pero van a querer hacer todo. Y eso lo vamos a ver al final, si es cierto que estamos hambrientos de Dios. Dice, ustedes van a querer hacer todo por tener la presencia de Dios. Y les digo, yo le preguntaba a Dios, el reloj, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué tanta santidad? Le digo, ¿por qué tenemos que ser santos? Sí, y es el siguiente punto. Bueno, el primero era, ¿qué era santidad? Y luego decía, ¿por qué debemos vivir en santidad? Y yo tengo 3 puntos, son cortitos. Me voy a ir los primeros 2 rápido, el último es el que quiero enfatizar esto que está acá, porque está, diría Hernán, grueso. Dice, ¿por qué debemos vivir en santidad? Número 1, si estás apuntando, dice, porque es un mandato y un llamado de parte de Dios, es la voluntad de parte de Dios. Y tenemos 1 de Tesalonicenses 4:3, ¿me lo puedes poner ahí, porfa? Dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Aquí comienza la lista y dice, aléjense de todo pecado sexual, de toda envidia, de un montón de cosas. Y luego el versículo 7 que dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser santos? Dice, porque Dios nos ha llamado, porque es algo que Dios nos manda a nosotros y porque es la voluntad de Dios para nosotros. Y yo sé que podemos decir, ay, sí, pues tú dices que hay que ser santos, pero cuesta, ¿sí o no cuesta? Cuesta de repente irte del chisme candente que está con la vecina y, ay, quiero escuchar el chisme porque ha de estar bien bueno y te cuesta irte, ¿no? Porque te pica el chisme o te pica a lo mejor que alguien te hizo algo mal y que quieres ir a contarle a tu amiga, no manches, fulanita, fíjate que no sé qué. Así, no sé si les pasa, digo, a mí no me pasa, pero así crea. Pero es como ese, el mantenerte en santo, el mantenerte en las cosas que Dios quiere, en mantenerte, dice, enójate pero no peques, no le grites a tu esposa, no le pegues. El hecho de decir, ustedes cuiden sus ojos, cuiden lo que están viendo, qué series ven. Yo no sé, ayer platicaba con Carito, no sé dónde, Carito, y me decía, ¿tú qué ves en Netflix? Y le digo, uy, no, tengo un montón de cosas vetadas en Netflix porque empiezo a ver una serie y ya, escena de no sé qué, no, pues ya no. Y luego empiezo a ver una película y otra escena y un montón de groserías y el Espíritu Santo me dice, no, ya no. Yo digo, bueno, pues qué onda. Y el otro día estaba viendo una serie, no les voy a decir cuál porque luego mi pastora me regaña. Y estaba buenísima y yo decía, no manches. Pero sentía que el Espíritu Santo me decía, no, santidad, santidad, santidad. Y yo, es que no manches, el Espíritu Santo está bien padre. Y le dije, yo negociando con el Espíritu Santo, le dije, vamos a hacer algo. Ya ven que en Netflix, o sea, cuando la ven, tú puedes poner como el cursor en la rayita y se va viendo en pantalla chiquita. No sé si ¿no? Los que tengan Netflix. Y yo le dije, Espíritu Santo, mira, vamos a hacer algo. Yo le voy a dar así, chiquito. Y si sale algo, una escena, ya, ahora sí lo voy a dejar de ver. Pero sentía como el Espíritu Santo, no manches, ya, deja de ver eso. Y entonces empecé y todo iba bien, y yo, sí, la voy a ver. Y acá hacia el final una escena, y yo, no, y pues ya, la veté. Pero porque el Espíritu Santo me decía, santidad, santidad. Y así tengo un montón de películas incompletas porque el Espíritu Santo está requiriendo de mí más santidad. Entonces, una de las razones es porque Él quiere, porque es su voluntad, es su mandato. Y a veces sentimos que es difícil mantenernos en santidad, es difícil dejar de hacer ciertas cosas, dejar ese pecado o las, ¿cómo se llaman? Hábitos pecaminosos. Es difícil y nos cuesta y nos duele y lo que sea, pero dice la Biblia que todo lo podemos, ¿qué? En Cristo que nos fortalece. Dice, ya no vivo yo, más ¿quién vive en mí? Sí leen la Biblia. Y dice, Dios quiere que seamos santos. Dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, Dios nos está
dando un llamado, nos está pidiendo, quiero que hagan algo, pero nos da la herramienta para hacerlo. No es como, ay, pues allá te bolas a ver cómo le haces. No, es, vas a ser santo y aquí está el poder de mi espíritu, aquí está Cristo, para que tú puedas ser santo. ¿Sale? El punto número 2, ¿por qué debemos ser santo? Dice la Biblia que porque solamente los que son santos podrán ver a Dios. Dice Hebreos 12:14. ¿Vamos bien? Si tienen preguntas al final me preguntan, oye Dani. Entonces Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Entonces lo primero es porque Dios nos lo llama y otra es porque queremos ver a Dios. Entonces yo creo y sé que si tú estás aquí es porque quieres más de Dios, porque hay un hambre en tu corazón que dice, yo quiero más de Dios y estoy así hambriento y decía Marco ese sed insaciable o algo así, como ese, ¿cómo decía? El abismo decía, es un abismo insaciable. Entonces dices, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y dice Dios, o eres frío o eres caliente, y si eres frío conmigo, entonces bye. Sí, hace ratito también Seth hablaba de que Dios no nos dice, ahorita no, joven. Decía, pero tú tienes que ser radical. Decir, ok, voy a mantenerme en santidad y quiero todo contigo o no quiero todo contigo. Dice en Apocalipsis, ¿no? Dice, sean fríos o calientes, dice, porque los tibios yo los vomitaré. Entonces, dice, nosotros tenemos que tener santidad para poder ver al Señor. Dice, no puedes tener una comunión con Dios, sentarte a la mesa con Él y estar platicando, y Dios, fíjate que no sé qué, pero darte la vuelta y estar disfrutando también del pecado. Eso no es posible. Y lo vemos porque a Jesús le caían gordos esos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Si han leído los evangelios? Cómo Jesús se enojaba con las personas que decían una cosa y hacían otra. Le decía, ustedes son hipócritas. Dice, ustedes son hipócritas. Y iba y les volcaba las mesas y hacía un montón de cosas. Y los callaba, le decía, no, es que tú dices que eres. Y él les confrontaba así delante del montón y los dejaba calladitos. Les decía, porque ustedes son hipócritas. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios no quiere personas que están diciendo, quiero más de ti, pero se dan la vuelta y hacen otras cosas. Hay unos versículos que yo cuando le dije, no manches, habla sobre, dice que pecar o estar en ciertos pecados, dice, es como si hubiera una prostitución espiritual. Así lo dice. Dice prostitución espiritual, porque dice, ustedes están conmigo y tienen una relación conmigo, y la Biblia dice, ustedes son uno conmigo, como la canción. Dice, ustedes son unos conmigo y son como, pues sí, dice, es la esposa, la iglesia es la novia, la esposa, y tienen una comunión conmigo y están teniendo una intimidad, una relación conmigo, pero se dan la vuelta y se meten con los mediums, con los adivinas y están prostituyéndose con ellos. Dice, es prostitución espiritual. Entonces, es como, y también hace rato lo decía a Michelle, digo, me robó mi tema. Lo decía, no es como si tú tuvieras a tu esposo, bueno, si yo a mi esposo, o a sus esposos a sus esposas, y están teniendo intimidad con ellos, y de repente, ay, sí, mi amor, si quieres vete con el vecino, no pasa nada. Pues obviamente no te va a gustar, dice, Dios es celoso. Y dice, cuando tú permites y abres puertas de que entre el pecado a tu vida y estás teniendo o quieres tener una relación con Dios, intimidad, le estás poniendo los cuernos con el pecado, ¿sí? Te estás, dice, prostituyendo con el pecado. Entonces ahora sí, les voy a explicar lo de que le decía a Dios, Dios, ¿por qué tanta santidad? ¿Y por qué tanta santidad? ¿Y por qué me lo dices una vez? ¿Y por qué ya me lo disfrazas de otra cosa? ¿Y por qué ya me lo dices con globos? ¿Y por qué ya me lo dices con versículos? Y así le dije a Dios, ¿por qué? ¿Por qué nada más los que son santos se pueden ver? Y aquí va lo que me dijo. Ahora sí, a los chismosos, dice Marco. Dice, él dijo lo siguiente. Dice, pido santidad
porque cuando no hay santidad con sus acciones y sus frutos, ellos mismos demuestran que no quieren estar en mi presencia, pues no demuestran que valoran mi gloria, porque si la consideraran valiosa estarían dispuestos a pagar el precio, así como cuando están dispuestos a pagar el precio por las cosas que aman y se desviven por ellos. Entonces, si no están dispuestos a pagar el precio de la santidad, entonces no son dignos de estar en mi presencia. Y yo le decía, ok, Dios, ya entendí. Le decía, ahora dame algo visual. Y me lo mostraba así, si quieres, tráetela. Todos pasaron gente aquí en sus prédicas, entonces yo también le dije a Carito que pasara. No me quería sentir fuera. Iba a poner un ejemplo con carros, pero yo no sé de carros, entonces, pues no. Hagan de cuenta que esta es una bolsa Michael Kors, no comprada en el Tianguis de Santiago, que es una bolsa Michael Kors, Louis Vuitton, lo que tú quieras, una marca así carísima. Y entonces llega alguien contigo y te dice, mira, te voy a vender esta bolsa, mira, agárrala, agárrala. Se te ve padrísimo, queda con tu outfit, a ver, póntela así. Y se ve chula, a ver, vuelta, 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 dale vuelta, al otro lado. Y cuando tú vas a comprar una bolsa o un carro o lo que quieras, lo que te guste, comida o lo que sea, te dicen, esto es lo mejor que tenemos, es el mejor producto. Mira nada más, tiene un cierre aquí para las señoras, tiene un compartimento aquí, tiene un compartimento allá, tiene una bolsa, mire, para que no revuelva sus pastillas, el biberón, las llaves, la cartera, todas las 5 bolsitas que trae ahí. Dice, este es el mejor producto que te podemos ofrecer. Y tú dices, no manches, me encanta, me encanta. Y tú preguntas, no, pero ¿cuánto cuesta? Y el vendedor, no, es que fíjate que no sé qué, que mira que qué bonitos ganchitos, tiene acabado de oro, que no sé qué, y tiene diamantes. Y tú, sí, pero dime, ¿cuánto cuesta? Y el vendedor, ¿sí les pasa o no les pasa? De que, ya dime pues. Y le digo, no, pero es que dime cuánto cuesta, que no sé qué. Es que fíjate que el acabado, mira, camina para allá y luego camina para acá, no chulada. Y luego me imagino que tienes ropa que te combina. No, sí, llévatela, llévatela. Y tú le dices, a ver, dime, ¿cuánto cuesta? Y te dice, ayer vi los precios, qué bárbaros. Unas bolsas con, quién sabe, 130 diamantes, $55,000, algo así. Y yo decía, no manches, ¿alguien paga algo por eso, por una bolsa? Pero decía, el precio de una bolsa puede ser de $55,000. Y cuando te dicen, es que te queda padrísimo, y te dicen el precio, ¿qué dices? Ay, no manches, claro que no, no me la voy a llevar, gracias. No, pero es que fíjate, no, gracias, no la quiero. Y la dejamos. ¿Sí les ha pasado? Que vas a una tienda y dices, ay, es que estos tenis me encantan, los jóvenes, estos tenis, esos raros que están usando de los años del caldo, y dices, es que los quiero, los quiero, los quiero, pero cuando te dicen el precio dices, ay no, mejor me voy a llevar los tenis baratos y en la bolsa mejor me voy a llevar la bolsa de Walmart, bolsa ecológica de Walmart porque es más barata, porque la reuso. A lo mejor no se me ve igual de bien, pero pues le cabe. Y también me vio más o menos bien, medio me combina. No le combina nada, pero... Y entonces, iba a poner el ejemplo de la bolsa de amistad, pero no encontré ninguna. Dije, ay, no tengo dinero para comprarme una Louis Vuitton, pero tengo la de amistad de la despensa que no he traído. Pero a que la traigan, era anuncio. Entonces decimos, no quiero pagar el precio por la bolsa carísima, entonces me conformo. Con esto sirve para lo mismo. Puedo cargar cosas. Y Dios me decía eso. Dice, cuando ustedes no valoran, dice, porque ustedes no valoran el precio. Hay bolsas que en verdad son muy caras, porque están hechas a mano a lo mejor, porque tienen diamantes, porque tienen chapa de oro, porque tienen un montón de cosas y la bolsa realmente vale $55,000 porque tiene un valor. Pero cuando no entendemos o no valoramos el precio de las cosas, nos es fácil decir, mejor no lo quiero y me conformo con algo más. Gracias. Un aplauso para Carito. Entonces, Dios me decía, los que no buscan la santidad no pueden entrar a mi presencia porque no han entendido que mi presencia se atesora y se valora. Entonces, si ustedes no pueden permanecer en santidad, dice, no son dignos de estar en mi presencia. Dice en otra versión, el mismo versículo, Hebreos 12:14, dice, traten de vivir en paz con todos
y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, dice, jamás lo verán cara a cara. Dice, Dios pide santidad porque Él quiere que le veamos cara a cara. ¿Sí? Y dice, no somos dignos porque no apreciamos el valor que tiene su presencia ni su gloria. Si valoráramos lo que realmente vale, dice, diríamos, ¿en verdad? Solo es necesario aceptar el sacrificio de Jesús y mantenerme en santidad para vivir lleno de la presencia de Dios. ¿Realmente solamente eso tengo que hacer? Y tú le dirías, está bien, dale. Yo me voy a mantener en santidad y yo voy a aceptar el sacrificio de Jesús. Si realmente valoráramos lo que es la presencia y la gloria de Dios. ¿Sí? Y el último punto, me estoy yendo rápido porque quiero quedarme en un poquito más. Y el último punto es, ¿por qué debemos de ser santos? Dice, porque Dios quiere derramar su gloria sobre nosotros con poder y necesitamos estar completamente limpios para Él. Dice, porque no puede cohabitar Dios y el pecado en nosotros juntos. ¿Sí? Entonces dice, porque Dios quiere derramar su gloria con poder sobre nosotros. Y ese es por eso le puse este mensaje, ahorita les voy a leer el pasaje, dice, el esplendor de su templo. Dice, ¿nosotros qué somos? Somos el templo del Espíritu Santo. Y ahorita les voy a decir algo a mí que me voló así los sesos cuando yo lo leí, en la cabeza pues. Y dice, porque yo quiero derramar mi gloria sobre de ustedes, porque quiero que su templo, su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, resplandezca, porque que sea esplendoroso. No sé si se dice así. Quiero que sea su templo brillando en luz. Y ayer también Hernán lo decía, porque que seamos llenos de luz, no nada más para quedarnos con la luz para nosotros, sino para darlo a los demás. ¿Sí? Entonces quiero leerte esto. Te voy a poner un poquito el contexto porque son varios capítulos. Y es en el libro de Ezequiel. Empieza a hablar varias cosas y dice Ezequiel que Dios le empieza a dar visiones a Ezequiel y le empieza a decir varias cosas. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, mira, no sé si le dijo, mira hijo, mira Ezequiel, dice, yo quiero derramar mi gloria sobre eso. Y ahorita les voy a leer otra cosa. Dice, pero el pueblo de Israel se ha contaminado. El pueblo de Israel ha levantado altares a otros ídolos. Dice, el pueblo de Israel se había contaminado por años. Adoraban a ídolos e imágenes repugnantes. Estaban llenos de pecado y sucios. Dice que era tanto el pecado, eso a mí me sorprendió. Dice, era tanto el pecado que había en ellos y tanta la idolatría, que en el lugar santísimo, dice, en el templo donde moraba la presencia de Dios, donde estaba la presencia de Dios con todo su esplendor, dice, ellos levantaban altares a ídolos. Donde estaba la presencia de Dios, es como si aquí pusiéramos el estandarte de alguien, o si pusiéramos aquí a un santo, o si pusiéramos a Santa Claus, o no sé, cualquier ídolo, no sé, que se te ocurra. Es como si aquí donde mora la presencia de Dios dejáramos que se adoraran a otros ídolos. Dice, era tanto el pecado, a mí en verdad digo que me sorprendió, porque decía que dentro del templo de Dios había cuartos para las prostitutas y prostitutos de los otros ídolos o de los otros, ¿cómo se llamaban? Sacerdotes que adoraban a otros dioses. O sea, en el templo de Dios era un lugar que se utilizaba para prostitución. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Léale, a que vea. Entonces dice que era tanto su pecado que incluso colocaron altares de ídolos junto al altar del Señor, donde moraba la presencia de Dios, el lugar santísimo. Y Dios me decía, dice, probablemente ustedes no tienen aquí el montón de santos de cabeza y los monos grandotes. Dice, ustedes no tienen a lo mejor ídolos afuera, a lo mejor no tienen altares en otro lugar, pero ¿qué tal aquí? Dice, ¿qué tal en el templo donde mora el Espíritu Santo, que son ustedes, que es su cuerpo? Dice, no tienen altares en el templo, no tienen altares en amistad, pero probablemente, y muy probablemente, dice, dentro de su corazón, ustedes han levantado altares a otros dioses.
Y Miche compartió en la mañana y yo decía, no manches, es como la primera parte de mi tema. Porque decía, ¿quién está sentado en tu trono de tu corazón? Las personas, el pecado, el orgullo, la vanagloria, dice esos. Y Dios me lo decía, esos son altares que tú levantas en tu corazón, que tú estás permitiendo. Y dice, entiende que tú eres el templo del Espíritu Santo y cuando tú pecas, cuando tú haces algo que está contrario a la palabra de Dios, tú permites y levantas altares a otros ídolos. Tú estás dejando que el pecado y que los demonios entren a tu corazón donde mora el Espíritu Santo. Entonces dice, ustedes hacen exactamente lo mismo porque ustedes son el templo del Espíritu y han levantado altares en su corazón donde mora la presencia. Y dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Bueno, se los leo. Sí, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y Dios me decía, es que no se dan cuenta. Es que no se dan cuenta que ustedes son el templo del Espíritu Santo y que ustedes están dejando que otros ídolos y otros altares se levanten en ustedes. ¿No se dan cuenta? Yo le decía, ay Dios, creo que no. Así me habla Dios, así. Que vean que sí me da vara. Y entonces dice, en ustedes mora la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú dejas que tu carne se rinda ante el pecado, es como si levantáramos altares dentro de nuestro corazón y queremos y a pesar de que levantamos los altares, queremos que cohabite la presencia de Dios y el pecado en un mismo lugar. Tú dices, ay, es que yo quiero seguir viéndome con esta señora, o quiero seguir viendo estos programas, o quiero seguir chismeando, o quiero seguir agarrándome a pleitos porque ya me prendo. Dice, yo quiero hacer eso. A que le caiga el saco. Y dice, ustedes quieren eso, ustedes quieren que cohabite el pecado y la presencia del Espíritu Santo, pues están mal. Están mal porque no puede, el pecado y Dios no se llevan. No se llevan, entonces o tienes uno o tienes el otro. Y más adelante en Ezequiel, dice que Dios le dio a Ezequiel una visión. Él está en el pasaje en Ezequiel 43. Y dice que, si quieren no lo pongan todavía, para dar el contexto, dice Dios que le dijo a Ezequiel, lo llevó al templo y le dijo así, bueno, así se lo voy a leer mejor. Dice, después, en Ezequiel 43, dice, después el hombre me llevó a la puerta oriental. ¿Sí? Le está hablando de la visión. Dice, de pronto la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente y el sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. ¿Sí? Los demás ahorita espérame con los pasajes. Dice el versículo 4, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. El 5 dice, luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. El Señor me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses. El 8 dice, colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con solo un muro de separación entre ellos y yo. Y luego me voy a brincar al 9, dice, que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré para siempre entre ellos. Y el último que a mí, dice, esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esa es la ley fundamental del templo. Y cuando yo leía esto, en verdad era como una mancha revelación. Y Dios me decía, Dios llevó a Ezequiel para decirle, mira, así puede resplandecer la gloria y así va a resplandecer mi gloria en el templo. Sí, porque ustedes han dejado esto, porque han dejado de hacer el otro, porque han dejado de adorar a otros ídolos. Dice, pero la única cosa que ustedes tienen que hacer
para que mi gloria venga como un sonido estruendoso, como aguas estruendosas, y que se manifieste con poder y con esplendor. Dice, lo único que tienen que hacer es el que dice el 43:12. Dice, porque esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Santidad absoluta. Entonces me decía Dios, si ustedes quieren que la gloria de Dios resplandezca en su templo, en ustedes, que llegue un avivamiento, la única cosa que tienen que hacer es mantenerse en santidad absoluta. No mi santidad, no la que yo creo que es correcta, sino la santidad que viene de parte de Dios. Pura vara. Y hay para terminar le digo, me voy a ir rápido. Haciendo también el devocional en el libro de Reyes, no sé si ustedes se los brincan. Si se los brincan los voy a regañar porque Dios habla así. Dice, no, y entonces el rey de fulanito de tal hizo lo malo delante de Dios. Y no, ya ven que empieza a decir reyes y reyes y reyes. No se los brinquen porque Dios habla. Y fue lo que me dijo en esto. En Reyes, no lo puse, no quiero que lo pongamos todo, pero dice la Biblia que había un rey. Dice que él hizo lo bueno delante de Dios. No había pecado como sus papás o como sus tatarabuelos o como que sea, como antes las personas que habían nacido antes de él. Dice, el rey Josías, ¿sí lo leyeron en su devocional? Ni se acuerdan, ¿no? Dice, había un rey que fue el rey Josías. Dice que ese rey, no sé qué estaba buscando, no me acuerdo, pero dice que él encontró los estatutos y los mandatos que Dios se había dado al pueblo de Israel. Dice, porque antes de él mucha gente había pecado, los reyes habían pecado y un montón de cochinadas. Y dice que él se encontró con los estatutos del rey, y de Dios, perdón, y los empezó a leer y se dio cuenta de que estaba el pueblo de Israel haciendo un montón de cosas malas. Dice que él rasgó sus vestiduras y le dijo, Señor, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Así le dijo, ¿qué onda, Dios? Y dice que él fue con el sacerdote, no me acuerdo qué sacerdote, y le dijo, a ver, dime qué es esto. O sea, ¿estamos en verdad haciendo mal? Estamos haciendo mal. Y dice que él lloró delante de la presencia de Dios. Y entonces dice que cuando él entendió que estaban haciendo mal, él empezó a traer una reformación. En el pueblo de Israel dice que él empezó a destruir altares que habían levantado a la diosa Acera, es que era otra versión. Dice que él estuvo derribando los altares que habían hecho al dios de Moloch. Ese de dios de Moloch yo lo investigué y dije, no manches, ¿qué onda con esto? Léanlo también, se los dejo de tarea. Y dice que él empezó a demoler todo lo que había que no, que no agradaba al Señor. Dice que él fue al templo del Señor y él dijo, quiero que me destruyan todos los altares, quiero que, dice, destruyanlos, demuélanlos, háganlos polvito y tírenlos. Dice, él mató a los sacerdotes, eso no vamos a hacerlo. Dice, pero él mató a los sacerdotes que profanaban en contra de Dios, que en el templo de Dios adoraban a otros dioses, le dio crank o como se llame. Dice, él los mandó a asesinar. Dice, destruyó todo, sacó a los sacerdotes que adoraban a ídolos y los asesinó, destruyó, quemó, hizo añicos todo lo que no debía de estar en el templo. Dice altares, ídolos. Hay uno que también me llamó la atención que decía dioses familiares y prácticas y costumbres detestables. Y dice la Biblia que a mí esto también me volvió los sesos, todo. Dice, pero dice la Biblia, dice, y no hubo otro rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. No hubo otro rey como él. Y Dios me decía, ustedes van a ser como el rey Josías. Dice que yo quiero que ustedes se vuelvan a mí con todo su corazón y con todas sus fuerzas y con todas sus almas, con toda su alma, no almas. Y dice, quiero que ustedes derriben todas las cosas que han dejado levantarse en su corazón, que cohabitan o que habitan donde debería de estar la presencia de Dios. Ustedes tienen que ser como Josías y ser radicales y decirle, me vale que me están diciendo, me vale que me cueste, lo voy a hacer y los voy a destruir y no voy a dejar que nada se ponga en el lugar donde debe de ir la presencia de Dios. Si me pueden ayudar el pianito mientras.
Y yo quiero que hagamos algo, ese es el último punto. Y quiero darles un testimonio de algo que Dios hizo en mi vida. Lo voy a quemar. Y hace unas semanas atrás, yo no pude venir al tema cuando compartió Noe porque nos fuimos a Querétaro. Por más que rogamos y que ojalá viniera, no me dejaron venir porque teníamos que salir de viaje por parte del trabajo. Bueno, no que no me dejaron, no se pudo. Y pero días antes, Dios hizo algo conmigo que yo nunca había experimentado y que ni siquiera sabía si se podía. Y estaba yo en la madrugada, era como la 1 de la mañana. Bueno, no, sí, como a la 1. No, pero empezó como a las 12:30, pues. Bueno, a la hora que sea, en la madrugada. Y estaba yo ahí y le decía, Dios, no me puedo dormir. Y empezaban a venir un montón de pensamientos, un montón de mentiras, montón de cosas que de repente te llegan a la mente en la madrugada. Y yo le decía a Dios, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Y Dios me hizo una pregunta en cuanto al tema que estaba viviendo y me dice, ¿a qué le tienes miedo? Y le digo, no, pues la verdad es que no sé bien. Me dice, ¿pero a qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes, en este tema específico, a qué le tienes miedo? Y quería, porque yo sabía en mi espíritu que a qué le tenía miedo, pero era tanto lo que me gobernaba el temor que no podía decírselo audiblemente a Dios. Y de repente me dio miedo porque sentí que los demonios empezaron a manifestar en mí a la 1 de la mañana sola en el cuarto. Y dije, Dios, ¿qué voy a hacer si los demonios, sí? Y algo que en la tarde había escuchado una canción que decía, dice, yo voy a enviar un ejército, dice, para alcanzarte en medio de la noche más oscura. Dice, yo voy a estar contigo, te voy a alcanzar en medio de las peleas más difíciles. Y cuando Dios me recordaba eso, dije, ok, Dios, haz lo que tengas que hacer, pero si me salen los chamucos y me le salgo corriendo a mi mamá, yo no sé qué voy a hacer. Y entonces Dios me empezó a hacer preguntas, ¿por qué le tienes miedo? Y le dije, pues no sé. Y Dios me empezaba a revelar cosas, situaciones que habían pasado, y me decía, Dios, por esta situación entró esto. Y le digo, Dios, pero yo ya había trabajado con eso en mi vida. O sea, cuando yo fui al encuentro ya me liberaron de eso. Y cuando aquí una vez me acuerdo que vino Terry Horn y aquí estaba dándole duro a eso. Y Dios me decía, es que yo he tratado contigo. Y todo el tiempo, y lo decía alguien que vino del encuentro, dice, Dios todo el tiempo está trabajando con nosotros. Cada domingo trabaja con nosotros. Y me decía, Dios, yo he trabajado contigo, pero esto que te estoy mostrando son las raíces. Son las raíces y Dios me lo hacía ver como si fueran los altares o cosas, porque los altares están puestos en un lugar. Y me decía, esto que te estoy mostrando son las raíces. Y me mostraba una cosa y de repente el demonio se manifestaba y Dios, yo declaro tu verdad, declaro tu palabra. Y Dios estuvo así. En verdad, terminé como a las 2:15 de la mañana. Y yo así, pero dije, bueno, Dios. Y cuando Dios me mostraba una cosa, de repente sentía que otra venía. Y le decía, Dios, no manches, ¿qué onda? Y me decía, hay más. Y yo, pues dale. Y ya me volvía a mostrar otra cosa y seguía. Y ya terminaba una y seguía otra. Y él decía, Dios, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Le digo, tú dale. O sea, en verdad quiero ser limpia, ¿no? Y así conforme Dios estaba haciendo algo, yo sentía en mi espíritu como si fueran esas raíces que estaban negras. Pero como yo veía como cada una de esas raíces se convertía en blanco y se iba haciendo blanca como hacia arriba. Y es medio chistoso porque yo visualizaba como el Espíritu Santo, como una personita aquí en mi corazón, como que empujando a los demonios para arriba, así como, salte. Y me acordé también en ese momento que una vez en una escuela de adoración que fui, dice que fue un chico a ese lugar. Era tanta la presencia de Dios en ese lugar como yo nunca la he sentido en general en la ciudad. Y decía este chico, decía, no sé por qué, pero yo cuando llego aquí, cuando estoy aquí, quiero adorar a Dios y quiero hacer algo, pero me siento inseguro, me siento temeroso, no sé qué onda conmigo. Dice, me siento mal. Y nuestra guía nos dijo, ¿sabes qué? Dice, eso está pasando porque la presencia de Dios está aquí. Porque donde reina la luz no hay lugar para las tinieblas. Y si tú estás aquí, te estás llenando de luz y toda la mugre, toda la oscuridad que está dentro de ti tiene que salir.
Y entonces cuando yo estaba así con Dios y le decía, dale Dios, y si hay otra cosa, dale otra cosa, no importa. Y le dije, Dios, porque también me dijo lo que no, y decía, tú estás haciendo eso en esa limpieza, estás haciendo lugar para mi presencia, para mi espíritu. Y le dije, cuando ya medio sentí que había terminado, le dije, Dios, ahora trae tu luz a mí, porque si tú traes tu luz y llega a cada rincón de mi espíritu y de mi alma y de mi cuerpo, si tú llegas a cada rincón, entonces las tinieblas y cualquier cosa que está en mi corazón se va a tener que ir. Y sentía como Dios llenaba con luz todo. Y Dios me decía una y otra vez, ¿por qué tienen que ser santos? Porque yo quiero que su templo del Espíritu Santo en ustedes resplandezca, que brille, que haya luz. Porque si ustedes no se limpian y dejan que yo haga algo, dice, no va a poder, no voy a poder derramar mi ola de mi presencia hasta que no estén listos, hasta que no estén completamente limpios. Y yo algo que leí en la escuela Amistad, pues todo es promoción. En la escuela Amistad todo está con los libros con fundamento bíblico. Y a mí algo que también lo he traído con los niños de sexto, hay un libro que habla sobre el avivamiento. El último page es como el libro de ciencias sociales. Habla de los avivamientos que han ocurrido en el mundo. Y llegamos a uno que a mí también dije, ¿qué onda con esto? Decía, un avivamiento era de Inglaterra, que lo habían traído también a Estados Unidos, o al revés, algo así. Pero decía, un avivamiento no es cuando miles de personas se convierten. No es, obviamente es parte de, ¿no? Pero dice, un avivamiento no es cuando miles de personas se convierten. Dice, es cuando mi pueblo y el corazón de los cristianos se vuelve al Señor. Dice, es cuando ellos entienden que necesitan más de mí, cuando hay hambre. Decía, entonces un avivamiento es cuando mi pueblo y los cristianos y los que aman a Dios dejan toda religiosidad, todo temor, todo pecado, toda idolatría y vuelven su corazón a mí. Eso es un avivamiento. Después lo demás viene, pero dice, eso es lo que yo quiero hacer. Y quiero que te pongas de pie, si los músicos me pueden ayudar a pasar. Y yo sé que lo hemos hecho una y otra vez, porque les digo, Dios lo ha dicho, que lo hicimos con Noe para que Dios limpiara, que lo hicimos con Marco para que también Dios pudiera habitar el Espíritu Santo, pedirle perdón al Espíritu Santo si le habíamos hecho algo que le había hecho sentir mal. Lo hicimos con Zule, con Liz, con Miss Liz. Ella decía, yo limpié mi casa y así porque Dios quiere que limpiemos. Y yo sé que lo hemos hecho una y otra vez, pero Dios me decía, hoy son las raíces. Hoy es lo que está en el fondo, lo que está ahí en el fondo de tu corazón. Y dice Segunda de Reyes 23-25, dice, Señor, que nos volvamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, para que vivamos una vida santa. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Y yo voy a hacer un llamado. No quería hacerlo porque dije, si nadie pasa, pero es Dios. Y quiero que entiendas que no te estoy llamando yo, Dani, chamaca. Te está llamando Dios y está haciendo un llamado a tu vida. Y Dios te dice, si tú quieres que la gloria de mi presencia y mi poder se manifieste completamente en tu vida, si tú quieres que la gloria de Israel aparezca desde el oriente y que el sonido de su venida sea como el rugir de las aguas torrentosas y que todo el paisaje de tu templo se resplandezca con gloria, dice el Señor, ven aquí porque yo voy a hacer algo. Así que si tú quieres más, te invito a que estés en este lugar, que pases. Dice Dios, Él va a derramar su gloria sobre el templo cuando no hay altares.